Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Solo hay una pequeña parte del universo de la que sabrás con certeza que puede ser mejorada. Y esa parte eres tú, Aldous Huxley. Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital. Primero, una cosa fundamental de mi formación Educar Empoderando. Parte de la premisa de que el último misterio de por qué estamos aquí y quiénes somos no lo vamos a resolver. Y desconfiemos de quien ha dicho que lo ha resuelto. Y la lógica es muy simple. Si tú sabes por qué estás aquí y quién eres, ¿para qué estás aquí? Ya resuelto, claro. Es que la gracia está en vivir la vida desde la inocencia de no saber quién eres e ir conociéndote cada vez más, pero conservando ese último misterio. Bienvenidos una vez más a Humanismo Digital. Retomamos este mes el ritmo tras las vacaciones e iniciamos el curso con ilusión y con muchas ganas de conversar con personas interesantes. Tenemos ya agendadas unas cuantas conversaciones con personas que estamos seguros de que no os dejarán indiferentes. Y dado que empezamos curso, qué mejor que conversar hoy con un maestro singular, alguien que tras 24 años dejó sus clases como profesor de física para iniciar una nueva etapa más conectada con su propósito y en la que pensó que podía aportar más valor a sus alumnos. Carlos González es investigador, formador, divulgador y escritor en los nuevos paradigmas del conocimiento. Es autor de varios libros y creador de la formación de crecimiento personal y social Educar Empoderando, en la que acompaña a personas a conocerse mejor y a confrontar los modelos mentales de su propia educación para liberarles de los obstáculos que les impiden vivir como astros con luz propia. Carlos quería ser astronauta y un día se dio cuenta de que las estrellas que anhelaba estaban más cerca de lo que siempre había pensado. Os dejo ya con la conversación que mantuvimos con Carlos. Hola Carlos, muy buenos días, ¿qué tal estás? Estupendo, encantado de estar aquí contigo. Muy bien, oye, pues lo primero quería, agradecerte tu rápida aceptación a conversar en este espacio. Nos hemos conocido hace muy poquito en las redes, interactuando en Twitter. Me generó curiosidad el link al vídeo que me enviaste, del que luego hablaremos. Y nada, te propuse conversar hoy aquí, así que de entrada gracias por aceptar la invitación y por querer compartir este ratito con nosotros para hablar de los temas de los que vamos a hablar. Pues tú también me abres una puerta a que otras personas escuchen mi trabajo, o sea que es lo mismo. Gracias por permitirme entrar en tu espacio. Bueno, Carlos, pues estas conversaciones empiezan siempre con la misma pregunta, y es que nos cuentes a las personas que nos escuchan quién eres, Carlos, a qué te dedicas ahora y cómo has llegado hasta este momento de tu vida. Bueno, el quién soy, estoy en ello, claro, porque si creo en el autoconocimiento y el crecimiento personal, pues eso no concluye, ¿no? Si no nos sorprendemos de lo que somos cada día, pues es que no estamos en crecimiento personal. Por lo tanto, no te puedo responder. Vamos avanzando, ¿no? Lo que sí puedo definirte más es un poco a lo que me dedico, ¿no? Es decir, digamos que, bueno, he creado una digámosle, podemos entrar desde varias puertas para definirlo, ¿no? Pero así, para que se entienda mejor, una formación de crecimiento personal y social muy importante, porque hay muchas formaciones que se llaman de crecimiento personal y no sé por qué marginan lo social, ¿no? Es decir, es un hecho que siempre cuando leía libros o iba a formaciones de otros, ¿no? Y bueno, ¿y lo social qué pasa? Solo estaba el individuo, ¿no? Digo, entonces, claro, hay que también cuidar lo social con el individuo y en esta formación que he creado puedo alimentar lo que a mí me gusta hacer, que descansa sobre un trípode, podríamos decir. ¿Qué es lo que me gusta ser? Me gusta ser investigador, me gusta ser profesor o maestro y me gusta ser divulgador, ¿no? Entonces estuve 24 años como profesor de matemáticas y física en bachillerato, ¿no?
de los cuales aprendí muchísimo de la naturaleza humana. También desarrollé mi capacidad de divulgador, porque para explicar las matemáticas y la física tenías que hacerlas sencillas, y para hacerlas sencillas tenías que ir a la esencia. Entonces descubrí esencias de la física que la facultad no me habían revelado. Esto es muy interesante porque en la facultad cada profesor estaba más bien preocupado por su especialidad y lo que estaba desarrollando. Entonces, es aquello que decía Einstein, dice, si tú entiendes algo, tienes que ser capaz de explicárselo a tu abuela, ¿no? Podríamos decir. O sea, bueno, imagínate la actividad de tu abuela, ¿no? Pues cuando vas a lo esencial, sí. Yo a esto lo llamo simplificar los quebrados. Y la formación es vital. O sea, los dramas existen en buena medida porque no sabemos simplificar los quebrados. Entonces, claro, trabajamos con unos quebrados muy difíciles de sumar y de operar. No, quebrados fracciones, ahora lo llaman fracciones, ¿verdad? Porque soy un poco viejo y a veces las fracciones, podríamos decir. Y bueno, entonces, pues me dedico a eso, a investigar en mi mirada, a divulgarla a través de mis escritos y mis libros y hacer clases y talleres, digamos, como profesor. Entonces, tengo, digamos, la divulgación me permite llegar a personas que jamás conoceré personalmente, ¿no? Es un atractivo, es un misterio, ¿no? Como que los vídeos también que hago, ¿no? Por supuesto. Y el ser profesor o maestro de los talleres, de la formación, me permite interactuar con las personas. Y ese trípode, ¿no? De alguna forma nutre mi existencia aquí, ¿no? Como profesional en la vida. Muy bueno, muy bueno. Y además, Carlos, fíjate, leyendo un poco sobre ti, he visto que también te interesa la astronomía. Es decir, nos hablas de eras profesor de física muchísimos años. Has virado, digamos, del mundo, de ciertas áreas de conocimiento a estar más interesado o pensar que podías aportar más a ayudar a las personas a conocerse mejor. Pero he leído sobre ti, pues que también un campo en el que estabas interesado era la astronomía. Entonces, fíjate, física, astronomía, autoconocimiento. Es decir, ¿cómo te ayuda en materias como esta, como la física o la astronomía, por ejemplo, en tu etapa como profesor o en tu etapa actual? Bueno, digamos que no podría haber llegado a donde he llegado ni crear esta mirada, Educar Empoderando, si no hubiese estudiado física. Lo voy a explicar con una anécdota, ¿no? Cuando empezamos en física, entonces era 5 años la carrera, y en el tercer año por fin estaba la especialidad, podías elegir la especialidad. Y ya, claro, antes no elegía las asignaturas, eran las que te tocaban, ¿no? Entonces yo elegí la especialidad de astrofísica, astronomía, ¿no? Porque ya de pequeño yo quería ser astronauta y derivó en eso, ¿no? O sea, yo quería investigar ese universo, me atraía muchísimo cuando miraba las estrellas. Y entonces, en la primera clase de cuántica, de física moderna de verdad, pues todos los que estábamos allí, pues estábamos con mucha ilusión, ¿no? Que por fin vamos a descubrir la física moderna, porque habíamos dado mucha física clásica, ¿no? Y entonces el profesor de física cuántica nos sorprendió, ¿no? Debía hacerlo todos los años. Entonces nos hizo una pregunta. Dice, ¿por qué creéis que a esta rama de la física se llama cuántica? Y dejó un estudiado silencio allí para... Cada una de esas atrevía a decir nada en primer día, ¿no? Exactamente, exacto. Una escenificación dramática, ¿no? Y entonces responde él mismo en ese silencio. Dice, porque solo la entienden unos cuantos. La risa allí, ¿no? Más contento de estar allí todavía, ¿no? Claro, esto es un privilegio, ¿no? Un privilegio. Claro. Bueno, se acaban las risas, deja otro silencio también estudiado, ¿no? Y en el medio de ese silencio significa la siguiente frase, ¿no? Dice, y entre esos cuantos que la entienden, yo no me encuentro. Wow. O sea, ya un silencio de preocupación, ¿no? Nosotros hemos metido, este hombre está loco, ¿eh? Pues si él no la entiende. Claro, nos quedamos, fue un mazazo que yo necesitaba. Y entonces explicó a continuación, dice, a ver, ni la entiendo ni me interesa entenderla. Ostras, asombroso. Dice, sí, porque los primeros físicos que se dedicaron a la cuántica quisieron filosofar, es decir, ver las consecuencias lógicas más allá del campo de la física que estaban aplicando y tuvieron problemas psiquiátricos o psicológicos, ¿no? Porque rompía el paradigma, no solamente de la física, sino que cuando tú salías de la física rompía otros paradigmas. Claro, veíamos el abismo y dices, bueno, quieto, parado, ¿no? Vamos a dedicarnos a la física y a las ecuaciones y a las cosas que vamos descubriendo y esto es lo que yo os voy a explicar.
claro, ahí ya se me quedó encendida una bombilla. Digo, hombre, precisamente esto que se prohíbe este hombre es lo que a mí me atrae. Porque a mí, por eso resueno mucho con tu espacio. A mí lo que me traía es ese humanismo, ¿no? Podríamos decir. Y yo quería ser astronauta para entender cómo llegué a esto desde pequeño, porque yo tenía 9 años cuando se llegó a la Luna, para que te hagas una idea, ¿no? Conservaba los recortes de prensa, aquello, me parecía algo increíble, ¿no? Seguía todo esto. Pero claro, cuando ya era adolescente y mayor, vi que lo de ser astronauta era poco menos que imposible, ¿no? En España, en aquella época, fui aterrizando, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues si no puedo viajar, porque a mí lo que me fascinaba, lo que me ha guiado, de pequeño era la serie Star Trek. Entonces veíamos en blanco y negro las primeras, ¿no? Ahora las ves y dices, qué ridículas, ¿no? Son incluso machistas, son... No veías nada de aquello, ¿no? Digo, ostras, te fascinaba, ¿no? ¿Por qué? Porque había un espíritu, en medio de ese machismo y otras cosas, había un espíritu humanitario galáctico, podríamos decir, ¿no? La federación, no sé qué, todo eso estaba despertando algo en mí. Y había una frase al principio que decía, llegar donde jamás ningún otro ser humano ha llegado. Esto me fascinaba, es fascinante. Yo quiero llegar donde otro no ha llegado, o sea, hacer un camino propio, ¿no? No se trata de quitar el camino a otro, ¿no? Y entonces, pues digo, pues vale, pues ¿qué es lo más parecido a viajar entre las estrellas, no? Star Trek, viajero. pues estudiar astronomía y astrofísica. ¿Dónde se hace? En física. Yo era como un burro que seguía una zanahoria. Claro. O sea, yo quería era por algo, pero en realidad era por algo más grande. Lo que iba a hacer venía detrás, ¿no? Iba siguiendo la zanahoria para comérmela. Y entonces, cuando acabo la carrera y quiero hacer la tesis doctoral, pues le digo, en otras palabras, pero más o menos a la doctora que me la tenía que llevar, digo, quiero hacer algo que nadie haya hecho antes, ¿no? Y la profesora le da un ataque de risa. Dice, oiga, si usted hace algo tan innovador, ¿quién le va a llevar la tesis? Digo, pues tiene usted razón. Nuevo aterrizaje, ¿no? O sea, empecé una tesina y la dejé porque, claro, no es lo que quería hacer. Entonces, ¿qué haces cuando eres licenciado y tal y te quedas ahí parado? Dices, bueno, pues tengo que trabajar, ¿no? ¿Dónde es más fácil? Pues de maestro de secundaria. Y ahí que me voy yo. O sea, como un eje mío es el de profesor, no me sentía a disgusto, ¿no? Pero me iba empujando, esa zanahoria me iba llevando allí, ¿no? Y entonces es donde allí tuve, llamémosle una revelación, desde el sentido de tomar tierra, ¿no? No una revelación así mística, sino una revelación de vida, ¿no? Pues yo empecé a trabajar con los alumnos, empecé a simplificar la física, ir a lo esencial, empecé a leer cosas de autoconocimiento, crecimiento personal, y entonces, claro, yo había quedado aparcado lo de ser astronauta. Y entonces había aprendido a interactuar con los alumnos, a conmoverlos, ¿no? Y muchas veces les podía problemas de matemáticas o de física, y luego iba mesa por mesa a ver qué problemas tenían, y a veces salían problemas personales, ¿no? Mientras otros trabajaban y tal. Y muchas veces lograba conmovernos, ¿no? El alumno y yo. Y una de estas veces que yo estaba hablando con un alumno, no recuerdo la conversación, pero recuerdo perfectamente la sensación. El alumno se conmovió, yo también, y entonces vi textualmente que los ojos se le encendían. Empezaron a brillarle. Como cuando bebes vino o lo que sea, pero de inmediato, no con unas cuantas copas, ¡pum!, se enciende. Y entonces tengo una sensación interior y me vienen las siguientes palabras. Dice, tonto, las estrellas por las que querías viajar son las personas, son tus alumnos. Por eso están brillando los ojos de tus alumnos. Entonces, por fin me sentí astronauta entre las estrellas, ¿no? Explorando no el universo exterior, sino el universo interior. Y todo esto fue gracias a la física moderna, o sea, no a la astronomía, a la astrofísica en sí misma, ¿no? Sino a la física moderna, la cuántica y la relatividad. Pues es muy bonito escucharte, Carlos, porque somos más o menos de la misma generación y, claro, nos hablas del mundo del conocimiento, de los maestros, de la enseñanza y fíjate, cómo tú mismo pues detectas señales, interpretas señales y te maravillas por ciertas cosas, ¿no? Y en ese camino propio tuyo de autoconocimiento para entender pues qué es lo que te fascina, no solamente lo que te interesa, sino que el entusiasmo con el que lo cuentas es muy inspirador, ¿no? Porque
lo conecto con algo que estarán viviendo muchísimas personas, ¿no? Que están estudiando o trabajando en cosas que no están 100% convencidas de que sea lo suyo. Y escuchándote a ti me resuena eso, ¿no? En nuestra propia mirada, en entender, pues lo que está pasando a nuestro alrededor y qué nos da señales respecto a quiénes somos de verdad, ¿no? O sea, que es muy bonito escucharte y sobre todo que fueras tomando decisiones también, porque esto va de... La vida no es lineal, ¿no? Con lo cual, bueno, muy bonito ver tu camino, ¿no? Ver tu camino. Y mira, Carlos, una cosa que me surge también escuchándote. Claro, en este espacio hablamos de humanismo digital. El leitmotiv de alguna manera es poner en valor el factor humano en un mundo que cada vez es más digital, en el que convivimos con la tecnología. Y una de las cosas, ya que hablamos de autoconocimiento y de crecimiento personal, que pensamos que nos diferencia de las máquinas es la conciencia, ¿de acuerdo? Tú mismo ahora cuando hablas de cuán consciente pues eras de lo que estaba pasando a tu alrededor, cómo lo interpretabas. Y a mí me gusta hacer un link entre esta conciencia humana y lo que podemos aprender de la tecnología, lo que podemos aprender de nosotros mismos y lo que podemos aprender unos de otros, ¿no? Entonces, aquí quiero preguntarte, cuando hablamos de crecimiento personal y conectado con la conciencia, ¿somos realmente conscientes, en tu opinión, de lo que podemos llegar a hacer, crecer? Es decir, ¿cómo es nuestra programación interna si fuéramos máquinas? ¿Estamos preparados realmente para crecer siempre, en cualquier momento de nuestra vida? A ver, yo lo que en mis investigaciones fui descubriendo es que, primero una cosa fundamental de mi formación Educar Empoderando. Parte de la premisa de que el último misterio de por qué estamos aquí y quiénes somos no lo vamos a resolver. Y desconfiemos de quien ha dicho que lo ha resuelto. Y la lógica es muy simple. Si tú sabes por qué estás aquí y quién eres, ¿para qué estás aquí? Ya resuelto, claro. Es que la gracia está en vivir la vida desde la inocencia, de no saber quién eres e ir conociéndote cada vez más, pero conservando ese último misterio. Entonces, en Educar Empoderando no hacemos adoctrinamiento. Es decir, ¿no? Aquí hay un misterio que nos une a todos. Tú piensas lo que pienses. O sea, aunque no hayas hecho autoconocimiento en la vida, estamos iguales en esto, ¿no? Entonces, desde ese gran misterio, esta mirada lo que pretende es desdramatizar la vida, ¿no? ¿Y cómo hemos dramatizado la vida? Entonces, lo que hemos oído en otros crecimientos personales y en miradas filosóficas y psicológicas es que está en la naturaleza humana el dramatizar la vida. Y yo me rebelé. Me rebelé ayudado por la física, porque la física me reveló que hay un nuevo paradigma. O sea, la relatividad y la física newtoniana, ¿no? La relatividad puede explicar la física newtoniana, pero al revés no puede, porque es un paradigma mucho más amplio, ¿no? Entonces, la física cambia sus puntos de referentes. La fuerza de la gravedad no es necesario que exista en la relatividad, es la deformación del espacio-tiempo. Entonces, claro, ¿cuál es la verdad? No, la verdad última no la conocemos. Nos movemos por teorías y creencias. Esa es la clave de Educar Empoderando. Es decir, claro, si hay un misterio, nos movemos por... Entonces, ¿cuál es el progreso en el crecimiento personal? Ir consiguiendo cada vez creencias más profundas y de mayor amplitud, que te permita ver más cosas en la vida, ¿no? Entonces, desde esta mirada, las personas crecen en el huevo de las creencias en las que estén metidas en ese momento. Entonces, van creciendo. Y cuando ya no caben en el huevo, empiezan a ver lo ilógico de las creencias que le han hecho crecer. Y entonces rompen el huevo desde dentro. Nunca hay que romperlos de fuera. Entonces, la forma de ayudar desde Educar Empoderando es esta persona en qué creencias fundamentales está creciendo. Nunca ir contra esas creencias, sino darle los nutrientes para que crezca rápido dentro de esas creencias. Es decir, oye, ¿tú crees en esto? Pues entonces deberías hacer esto. Claro, hazlo. Entonces crecerá más deprisa. Y cuando vea las incoherencias, porque todas creencias tienen incoherencias al final, dirá, aquí no hay quien viva. Romper el huevo y nace un huevo más grande. Esto es el proceso. Claro, ¿esto qué me permite? Que no me estorben las creencias de los demás. Una mirada verdaderamente humanitaria, anclada en el humanismo, no puede decir que le estorban los talibanes. Por ejemplo, claro, si tú puedes evitar que maten, asesinen, esto está claro, ¿no? Como un delincuente que lo metas en la cárcel. Pero sabemos que no basta meterlo en la cárcel, no basta ir contra los talibanes, ¿no? Ahí entra el crecimiento personal, podríamos decir. Entonces,
ayudar a la persona allí en las creencias que se encuentran es de vital importancia, porque los anclajes de esa persona están en esas creencias. Entonces, claro, partimos de unas creencias de referencia más amplias, que sería ese humanismo. Por ejemplo, una de las frases que yo suelo decir es que las religiones se trascenderán a sí mismas a través del humanismo. En vez de amar sus doctrinas y sus dogmas, terminarán amando al ser humano. Y si quieres creer en Dios, verás a Dios en el ser humano. Si dice que es su hijo, es que... Entonces, claro, en esta idea de encontrarnos en el humanismo nos encontramos el agnóstico, el ateo, el creyente. No hay ningún problema. Pues eso es donde apunta este crecimiento personal. Mientras que otros crecimientos personales entran en dualidad. Es decir, no, es que esto tienes que dejarlo atrás. Es que esto o sea, contraponen cosas. Pongo un ejemplo para no alargarme más. Por ejemplo, en el crecimiento personal clásico, y voy a llamarle clásico, y al que estoy fomentando, el moderno, como en la física, ¿no? Pues un libro que se ha vendido mucho, que ha ayudado a evolucionar mucha gente, es El poder de la hora. Sí, ¿no? Claro. Claro, y diciendo, pues el ahora es mejor que el pasado y el futuro. Digo, entonces, ¿para qué existen el pasado y el futuro? Entonces, esa persona entra en el ahora y avanza dentro de ese huevo. Pero hay una contradicción que tarde o temprano encontrará. Y es que se está equivocando presencia con presente. Y eso es debido al materialismo. Claro, al materialismo. Es verdad que mi cuerpo no puede ir al pasado ni puede ir al futuro. Mi cuerpo, pero mi mente y mis emociones sí. No existiría tu proyecto si no hubieses viajado tu mente y tus emociones al futuro. Es que es una obviedad. Y si no tuvieses un pasado. Y de hecho, claro, el pasado está para aprender también, ¿no? Claro, y para redescubrir cosas en él. Entonces, claro, es absolutamente incoherente decir que el ahora es más importante que los otros tres tiempos porque forman un todo y se retroalimentan. Entonces, ¿cómo es posible que en el crecimiento personal nadie se haya dado cuenta? Pues te lo explicaré, que eso lo aprendí en mis años de profesor. Porque la educación que hacemos en todo el mundo, no es un problema de un sistema educativo, es en autoridades. El temario está por encima del alumno. Nunca se dice al alumno, y tú en este temario, ¿qué cambiarías? Aunque sea una tontería, para que él tenga la sensación de que puede aportar algo. O, oye, a la teoría de Darwin hay otras teorías alternativas. No significa que creas en ellas, pero las hay. Porque el darwinismo es una teoría. Pero en el colegio nunca te dicen que el darwinismo es una teoría. Precisamente por eso la física ha avanzado tanto, la física moderna, porque llama a su conocimiento estructurado teorías. Atención a esto. Dejó de llamarlo leyes y principios. Eso es de la física antigua. Y nadie se había dado cuenta de estas cosas. Y yo como profesor las iba descubriendo. ¿Por qué no se habla ahora del principio como el principio de Arquímedes? Claro, porque la física moderna dice, renuncio a la verdad. Y lo que hago son crear teorías. ¿Y esto qué ventaja tiene? Hombre, es bestial. Porque tienes la libertad poética, una buena teoría de física está llena de poesía, de creatividad. Claro, ¿qué harías con la verdad absoluta? Pues aburrirte absolutamente. O sea, tu parte creativa quedaría cortada. Entonces, esto convierte a la vida en un misterio. Y lo que queremos es que ese misterio vaya más hacia el sentido de la felicidad y sea menos dramático. Entonces, la dramatización de la vida, como he empezado diciendo, proviene de nuestra forma de pensar en ese viejo paradigma, que hace que tú y yo opinemos diferentes y contrapongamos las cosas. Estemos en un eje de contraposición, de dualidad, ¿no? Entonces, en Educar Empoderando tenemos un principio que se llama el principio de transformación, que dice, no me adhiero, no me opongo, yo transformo. Claro, tú dices, yo de izquierda, tú de derecha. No, transformo la idea de izquierda y derechas y las integro, por ejemplo. Entonces, se esfuma el problema. El principio de transformación en lugar del principio de enfrentamiento, ¿no? Le sigo llamando principio, pero entre paréntesis teoría. El poder de las palabras, hablaremos de ello también, ¿no? Claro, vamos a matizar, ¿no? Me gustó el nombre de principio, porque principio, atención al principio, que esto también es muy importante. Yo me di cuenta, por ejemplo, me inspiró mucho la frase de los hermanos Marx. La gente se reía, pero yo digo, estoy muy serio. Aquella que dice todo el mundo, estos son mis principios, si no te gustan tengo otros. Y todos se reían y yo digo, cuidado, que esto no es para reírse, esto es muy profundo. A mí me pasa muchas veces de ver cosas que los demás no ven. Digo, pues, cuidado, ¿no se llaman principios? Entonces, ¿por qué actúas como si fuesen finales? Claro, eso va contra el crecimiento personal. O sea, mi principio ahora es que el poder de la hora es más importante que el pasado, ¿vale?
pero es un principio. Cuando agotes esa creencia, dejarás ese principio para adquirir otro principio. Si tú adquieres finales, confundes principios con finales, tu evolución se corta. Pues como algo tan obvio, tan evidente, o sea, Educar Empoderando está construido sobre cosas evidentes, casi indiscutibles. ¿Pero por qué no las hemos visto? Porque cuando tú lees El Poder de la Hora, te sitúas por debajo del escritor que lo ha escrito. Porque lo has aprendido en el colegio, porque lo has aprendido en los talleres de crecimiento personal. Entonces, Educar Empoderando es trascender. Trascender significa no ir contra, sino ir al paso siguiente de la educación en autoridades. Mientras el temario tenga más fuerza que nuestra creatividad, estaremos atados a ese temario. Me parece potentísimo y fíjate, me genera también... claro, son conceptos muy potentes en los que hay un proceso, ¿no? Un proceso de darse cuenta primero. De hecho, te he visto en acción porque hay una película de la que me gustaría que también que nos hablaras, en que se te ve en acción con un grupo de alumnos, gente más joven que tú y que yo, en la que les acompañas en ese camino, ¿no? De darse cuenta de sus propios comportamientos, del potencial, en una clase, digamos, que no es precisamente la que podrían esperar, ¿no? En un aula que no podrían esperar, ¿no? Me gustaría que me hablaras un poco de esa experiencia y luego te preguntaré si en ese autoconocimiento y en ese camino que tú nos estás invitando es posible hacerlo solo. Hay personas que se van a meditar para aprender más de sí mismos. Hay personas que están constantemente expuestas a la mirada ajena y a interpretarse con miradas ajenas. ¿Cuál es la mejor manera, digamos, cuál es la combinación que nos recomiendas tú para que las personas nos conozcamos cada vez mejor? O sea, cuéntanos un poco de esa película de aperitivo, que lo pondremos en las notas del programa y que invito a las personas que nos escuchan, desde luego, a verla. A mí me encantó. Cuéntanos un poco ese proyecto y... Bueno, pues sí. Y esa pregunta te lanzo también, ¿no? Es decir, ¿cómo ese camino de autoconocimiento, qué combinación tiene de mirada interna y de mirada ajena? Bueno, pues respondiendo primero a la pregunta, ¿no? La respuesta es la sabiduría del gallego. ¿Del gallego? En Educar nos movemos por la sabiduría del gallego, sí, pero profundizada. ¿Cuál es la sabiduría del gallego? Porque no sabes si va o si viene. Cuando te responde, salvaguarda las dos direcciones. Yo descubrí, con un libro de refranes inmensos, descubrí una cosa muy curiosa, que los refranes siempre aciertan porque siempre existe un refrán y su contrario. Es curioso. A quien madruga Dios la ayuda. No por madrugar amanece más temprano. Pues acierta seguro. Hacen trampa en el juego de la dualidad, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Entonces, la sabiduría del gallego no significa actuar como un gallego, sino hacer sabio ese principio, que sería depende. Claro, el crecimiento personal más extendido es el de las recetas. Pero ¿cómo vas? Las recetas te permiten crecer, pero llega un límite que no te permite crecer más. Porque claro, tú tienes que ser más importante que las recetas, despertar tu creatividad, y ahí empieza a Educar Empoderando, ¿no? Por lo tanto, la respuesta siempre es depende. ¿En qué circunstancias? Claro. Claro, ¿qué espera el oyente en general? Que le dé la receta. Claro. Pero no, porque entonces está muy bien la receta, pero ojo, llegará un momento que esa receta la tendrás que dejar, como dejas el chupete, como dejas la teta. Esto es una evolución, ¿no? Podríamos decir. No, fíjate, nos cuesta conocernos, Carlos, y esperamos que alguien de fuera y con poca información nos dé la receta mágica de quiénes somos, lo que tenemos que hacer o cómo afrontar una decisión importante, ¿no? Todo va de nosotros siempre, ¿no? Claro, pero somos un equipo. Esto es muy importante en esta mirada. Verás, hemos dicho que nadie nos estorba. Muy bien. Si Eckhart Tolle no hubiese escrito El Poder de la Hora, yo no podría hablar del paso siguiente. Entonces, claro, hay gente que puede malinterpretar lo que yo escribo sobre eso. Intento evitarlo, pero siempre puede ocurrir, ¿no? Es que yo no voy contra lo que él dice. Yo hablo del paso siguiente. No puedo ir contra lo que él dice porque yo sigo conservando el misterio de la vida. Yo no tengo todos los datos. Lo que sí veo es que hay un paso siguiente, ¿no? Entonces, claro, esto es muy importante para... la idea de que somos un equipo es fundamental. Si a ti alguien te echa del trabajo, a lo mejor es para que tengas el valor de hacer lo que estás soñando. Por lo tanto, el que te ha echado del trabajo forma parte de tu equipo. Aunque no lo veas cuando estás enfadado, después lo ves. Entonces, el ver que todos formamos un equipo, incluso el que no ha despertado a nada de esto, ¿no? Te permite una cosa muy importante de Educar Empoderando. Caminar para mejorar el mundo sin enemigos. Porque lo que ocurre en dualidad
se dice, vamos a hacer la humanidad más humana. Estamos todos de acuerdo. Pero entonces empiezas a criticar a este, al otro, y entonces creas resistencias. Te pongo un ejemplo. Tú atacas a una multinacional farmacéutica. Entonces, claro, primero empiezas a hacer una caricatura de ella y solo ves lo negativo. solo ves lo negativo, ¿no? Es decir, tiene la sartén por el banco, sí, es una parte de la verdad, todo esto es cierto. Pero también hay unos investigadores que si no estuviesen allí, pues igual no se desarrollaba aquello, ¿no? Y hasta que cambiemos aquello, esto es lo que tienes. Entonces, muy importante este principio también de no levantar las dos piernas a la vez cuando caminas. Entonces, claro, tú dices, fuera las multinacionales, y te quedas sin medicamento. Puedes decir, claro, no puede ser. Tienes que cambiar una parte y dejar otra sin cambiar. Eso es la evolución para poder caminar. Entonces, caminar sin enemigos es fundamental. Pero, cuidado, somos un equipo. Hay quien está aprendiendo de tener enemigos. Por lo tanto, no me estorba. Yo digo, tú estás jugando a esto. Muy bien. Pues entonces Educar Empoderando no es para ti. No te preocupes. Es para el siguiente paso. Y claro, ¿qué alumnos me llegan a Educar Empoderando? Los que han sido formados en los anteriores pasos. Es como, ¿quién llega a bachillerato? Pues los de secundaria, los de primaria. Claro, esta visión del mundo es súper potente. Porque ¿cuánto tiempo perdemos en criticar a algo? Sin saber que, como hacemos una caricatura negativa, ese algo puede estar sustentando a alguien. Imagínate, atacas una multinacional y dejas sin empleo a un montón de personas. Puede decir algo en el tercer mundo. Dice, es que la cosa no es tan sencilla. Dice, estos niños son explotados, vale. Pero es que si tú quitas esto de golpe, a lo mejor son violados. Esas recetas así de... No, hombre, no, hay que... Claro, entonces, somos un equipo. Esto hay que mejorarlo. Perfecto. Vamos a exigir a esta multinacional, vamos a ver cómo movemos esto, al consumidor que mueva aquello, pero no se puede atacar de frente las cosas. Eso son revoluciones, y las revoluciones siempre se vuelven contra ellas mismas. Y para ir a Entre Maestros, porque mi problema es que no sé parar, pues en la película Entre Maestros es la puesta en marcha de la mirada de Educar Empoderando, de una experiencia, porque claro, siempre te dicen, pues parece esto muy teórico, etcétera. Entonces, primero escribí el libro 23 Maestros de Corazón. Entonces, no había forma de que ninguna editorial lo cogiese, y una me dijo, es que es un libro de alto riesgo editorial. Entonces se me encendió una bombilla, aquellas frases que te dan, claro, si es de alto riesgo editorial es que es lógico, si quiero innovar de esta forma, es lógico. Entonces, lo regalé por internet, ¿no? Y entonces fue viajando por todo el mundo, etcétera, etcétera. Hasta que llegó a la productora de televisión, y me propuso hacer una película de lo que se narraba en el vídeo, como una experiencia, como una película documental, no con un guión que los chicos... No tienen ningún guión los chicos. Uh-huh. Yo sí tengo un guión de temario, podríamos decir, pero no sé cómo me va a resultar. Hay muchas cosas que tenía preparadas no las saqué porque vi que no eran convenientes sobre la marcha, ¿no? Y otras las iba cambiando sobre la marcha. Entonces, la idea es, básicamente, la idea de Entre Maestros es contemplar al alumno, a la persona, como astros con luz propia. Debido a mi experiencia que tuve de ver cómo se encendían los ojos de los alumnos, por cierto, recomiendo, esta experiencia que tuve de ver cómo se encendían los ojos de los alumnos, tuve la alegría de ver que no era el único que la había vivido. Hay un director de orquesta, invito a buscarlo, que se llama Benjamin Zander. Sí. Y cuando lo descubrí, digo, ostras, la misma experiencia que yo he tenido. Sí, claro, dice, no, es que esto es un programa, esto es algo biológico. O sea, aquí ocurre algo biológicamente que los ojos empiezan a brillar. Claro, cuando te conmueves, los ojos empiezan a brillar. Entonces, una cosa muy importante, antes has hablado de fascinación. Yo no me gusta fascinar, me gusta conmover. Uh-huh. Porque la fascinación es lo que hacen los populismos, ¿ves? Para entender, te fascina y entonces anula a la persona, no. Conmover significa, que es lo que Entre Maestros en la escena final con las cerillas, se trata de encender la cerilla del alumno para que tenga su propia luz. Es una apuesta muy grande, pero es que es el momento de las apuestas grandes. Fíjate, humanismo digital. Claro, resuena totalmente con mi trabajo, porque yo me pregunté, ¿por qué el nuevo paradigma, siendo un paradigma de todos los campos, ¿no?, también del mundo interior del ser humano, ¿por qué empezó en la física? Y la respuesta me la dio la lógica, era evidente. Es decir,
para abarcar este nuevo paradigma de unirnos todos, ¿no? Necesitábamos quitar las fronteras. Damos que el ciudadano se relacionase más allá de las fronteras y del régimen político que tuviese y de sus circunstancias, y que lo hiciese con un móvil barato. Necesitábamos eso. Bien, entonces, lo primero que había que fabricar la infraestructura de la red, lo digital. Por eso yo creo que hay un plan, o sea, las cosas no ocurren por casualidad, hay un plan. Y no hace falta hablar de religiones. Lo deduces de observar el mundo. Dice, hombre, aquí hay una tendencia y por lógica esto va a desembocar en esto. Lo ves por la propia tendencia, ¿no? Por la pura lógica. Entonces hay un plan de despertar, podríamos decir. No, es ese plan, cada uno que tenga sus creencias de cómo se ha originado, ¿ves? No vamos contra ellos, pero es obvio que hay un plan y puedes vaticinar cosas, ¿no? Entonces, en ese plan estaba claro que primero había que comunicar a todas las personas. Y claro, la física moderna, la física cuántica, los semiconductores, etcétera, permitieron, ¿no?, que tú y yo estemos hablando ahora y que, por ejemplo, se dé el fenómeno, que también recomiendo a los que nos estén escuchando, que busquen el fenómeno de un agujero en la pared. Si no lo encuentran con este nombre, lo pongan en inglés, que es una experiencia que demuestra o muestra cómo los niños del tercer mundo pueden aprender simplemente con un ordenador sin que nadie les haya explicado cómo funciona el ordenador. En la India se hizo, se ha hecho en más países, y aprenden inglés, son analfabetos y aprenden inglés solo, porque se ayudan entre ellos. Porque el niño tiene capacidad de aprender sin referentes. Esto también es muy importante en Educar Empoderando. Hablamos de la sabiduría de las edades, ¿no? El adulto, su conocimiento lo apoya lo conocido, es la educación en autoridades. Dice, esto es lo mismo que... Muchas personas que nos estén escuchando ahora dirán, esto que dice Carlos es lo mismo que... Digo, cuidado, cuidado, porque esa es la mente de adulto, entonces te estás limitando. De adulto, ¿no? y del cerebro que necesita construir patrones rápidos, ahorrar energía y buscar y etiquetar, ¿no? Pero el cerebro del adulto, porque el niño aprende sin referentes a lengua materna. Atención. Por lo tanto, la sabiduría de las edades, que es una cosa que hemos desarrollado en Educar Empoderando, dice, no, tú puedes acceder en tu mente y en tus emociones a todas las edades, porque no es un fenómeno físico las edades solo. Entonces, a partir de ahí, tú puedes aprender también como aprendiste de niño. Porque tu mente no está limitado por tu edad física, podríamos decir, ni tus emociones, ¿no? Bueno, pues básicamente lo de Educar Empoderando fue la puesta en marcha de esto y el resultado es lo que las personas que lo vean puedan contemplar. Muy bien, lo vamos a poner en las notas del programa, igual que todas las referencias que nos das del agujero en la pared, de la charla de Benjamin Zander. Pero mira, me gustaría hacerte, con el tiempo que nos queda, que no es mucho, pero tengo ganas de preguntarte más cosas, y una tiene que ver con algo que has dicho hace un momento, ¿no? Es de la observación de cuando hay un plan, ¿no? De observar tendencias. Y leyendo sobre ti, utilizas como recurso, digamos, como recurso en tu trabajo, el conflicto como fuente de crecimiento. O al menos ahora tú me dices tu visión, que es la buena, ¿eh? Pero desde mi mirada veo que tienes un arte en el uso de ese conflicto, esa confrontación, para ayudar al autoconocimiento, ¿no? Pero no solamente en el conflicto como el recurso que todo el mundo puede entender, sino que además lo has estudiado con una cierta perspectiva histórica. Entonces me gustaría que me hablaras un poco de esto, de qué es para ti el conflicto, cómo lo utilizas, y cuando hablamos del conflicto en relación a esa mirada en el pasado, ¿qué has descubierto en ello? Bueno, lo que vi es que el conflicto históricamente y también en el presente, la mayoría de los conflictos ocurren porque nacemos y crecemos siendo súbditos de los clanes que nos acogen. O sea, uno nace en una familia, en una cultura, en una educación general, y entonces no tiene una mirada fuera de ese clan. Fijaos, los talibanes es un ejemplo clarísimo, ¿no? A nosotros nos pasa lo mismo, pero a un nivel menos fuerte. Pero podemos mirar a los talibanes para entender qué nos pasa. Entonces, claro, ¿qué le pasa al talibán? Que está dentro de un clan y no tiene información de fuera, no quiere tener información de fuera. Entonces, nacemos dentro de esos clanes. Y luego, cuando somos más adultos, entramos en clanes ideológicos y también nos hacemos súbditos. Porque ese viejo paradigma necesita que tengamos puntos de referencias en clanes. Las guerras no existirían si no existiesen clanes. O sea, que un conjunto de personas vaya contra otras que no se conocen es porque están en clanes diferentes. Eso está claro.
Por lo tanto, lo que hacemos Educar Empoderando es trascender esos clanes. Entonces, cuando un clan tiene un poder muy grande sobre ti, porque claro, depende, hay clanes que tienen más poder, cuando le has cedido tu identidad. Todos tenemos una identidad propia que no sabemos definir, que forma parte de ese misterio. Cada uno que le ponga el nombre que quiera. Pues tienes un alma, ¿no? Y ese alma no es súbdita, digamos, de tu clan familiar. Si tienes un algo propio, ponle el nombre que quieras, ¿no? Entonces, claro, Educar Empoderando se trata de que tú esa identidad la vivas y dejes de ser súbdito de los clanes. Bien, pues entonces, ¿cuándo se apodera de ti un clan de una forma tremenda? Cuando le has cedido tu identidad. Le cedes una identidad que no sabes que tienes. Es que es muy gracioso. Es realmente un equipo como el Barça y el Madrid. ¿Por qué tiene ese poder? Porque la gente le cede su identidad y como consecuencia le cede su dinero. El problema no empieza en el dinero, sino en que has hecho una cesión de la identidad y lo vives de esa forma, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, las guerras de religión no existen. Son guerras de identidad. Yo lo veo clarísimo. Cuando los musulmanes y los cristianos se enfrentaban, no se enfrentaban porque creyesen en dioses diferentes, y tenían muchas cosas en común. Se enfrentaban porque uno había cedido su identidad a una idea de la vida y otro a otra. Y se enfrentaban las identidades y los planes. O sea, liberarte del clan, dejar de ser súbdito del clan, empieza por recuperar tu identidad. Yo soy, en ese sentido que a veces habla de crecimiento personal, ¿no? Fíjate, un yo soy que no le pones ningún adjetivo. ¿Sí? Yo soy español, yo soy catalán. Caramba, ya le has puesto un adjetivo. Claro, ¿qué decimos Educar Empoderando? Yo soy, en todo caso, un misterio, sí, entre paréntesis, ¿no? Pero yo soy, tengo una identidad. Y mira, estoy jugando a ser catalán, o estoy jugando a ser español, europeo, o lo que sea. ¿No? Y algunos tenemos una apuesta de juego más amplia, que es ver la humanidad como un todo, que es donde tú y yo podemos coincidir, ¿no? Entonces, claro, el mundo digital, digamos, es el ariete que permite que el humanismo sea a nivel planetario, ¿no? Por lo tanto, resueno totalmente con tu trabajo. O sea, llenar de humanidad el mundo digital es imprescindible. Y fíjate que además ocurre, como decías antes, ¿no? Por un lado, la tecnología nos permite conectar más fácilmente, conocernos, aprender, viajar por el mundo desde casa, y luego al otro lado de la pantalla a descubrir a personas muy distintas a nosotros, ¿no? Fíjate, cuando hablabas de los talibanes, ¿no? Por ser un ejemplo tan reciente y tan radical. Yo siempre pienso, si fuera un marciano como viene de otro planeta, si existiera, pues nos lo miraríamos pues con una mirada, es decir, viene con otros referentes, no le conocemos, igual nos sentiríamos amenazados o no, otra persona se sentiría encantada de viajar en su nave, pero como vive en otro planeta, pues ya asumimos que tienen otra historia, otros referentes, y no sé, tendríamos una interacción de partida más limpia. Cuando lo hacemos con personas como nosotros, pues lo que decías tú, porque son de otro equipo o de otro país, o porque no sé muy bien qué son, pues nos complicamos la relación de entrada por nuestra propia mirada, ¿no? Mira, Carlos, nos queda muy poquito tiempo, me gustaría hacerte una última pregunta, y no sé si es incómoda, pero como sé que te gustan las preguntas incómodas. Mira, en tu último libro tú nos hablas y lo mencionabas antes también muy rápidamente, de cambiar esta visión dramática de la vida que muchas personas tienen, a veces con argumentos y con razones de peso, porque la vida no es fácil, y a veces también por la propia naturaleza de la persona, ¿no? Lo que decías antes, cuando la lucha y el conflicto a veces viene de la necesidad de luchar y de la necesidad de sentirse guerrero, ¿no? Pero bueno, tú nos hablas de cambiar esta visión más dramática de la vida y vivirla como un juego. Y a mí me gustaría preguntarte si nos enfocamos en las personas que nos escuchan ahora, que están pasando por dificultades, a veces importante, ¿cómo le puedes argumentar esto y explicar qué hay detrás de esto? Y no sé si convencerle, pero teniendo delante a personas que lo están pasando mal, ¿cómo les contarías esto de que hay que cambiar esa visión dramática y que la vida es un juego? Pues aplicando la sabiduría al gallego. Es decir, depende. Es decir, hay que ver en qué huevo de creencia está anclado esa persona y a qué creencias ha cedido su identidad. Entonces, si eso es compatible con hablarle de que la vida es un juego, le hablas. Y si no, no. O sea, basta que tú tengas la idea de la vida como un juego para poderle ayudar sin necesidad de decirle a él que la vida es un juego. Los que estamos escuchando esto somos unos privilegiados, porque no nos están bombardeando la casa, no nos estamos muriendo de hambre. Entonces, claro, a esas personas que no son privilegiadas hay que ayudarles de otra manera. Y somos nosotros, las ONGs, en fin, mil cosas, ¿no? Eso, participar de la forma que cada uno quiera. Pero luego cada uno
tenemos como una ayuda universal, que podría ser colaborar en esas ONGs, y luego una ayuda particular en función de tus dones. Si mi don es la palabra, ayudaré a través de la palabra, ¿no? Si el otro es hacer jerseys, pues hará jerseys, ¿no? Somos todos un equipo igual de importante. Entonces, para mí es fundamental en este momento, lo de la vida es un juego, primero ver que está destinado a las personas que lo sientan. O sea, la persona que sienta, diga, estoy harto de dramatizar la vida y quiero saber cuál es mi parte en esa dramatización. ¿No? Porque claro, tú imagínate que te encuentras con otra persona que está creando un drama y esa persona tú no le vas a convencer de que eso puede ser un juego, ¿no? Pero claro, tú rompes el papel con el juego. Te pongo un ejemplo. Si tú estás haciendo una obra de teatro y cada uno tiene su papel y un actor empieza a responder cosas que no están en el guión, ¿el otro qué pasa? Pues que no puede seguir con su papel. Se pierde. Claro, entonces jugar la vida es para hacernos dueños de los guiones, de los personajes, porque normalmente somos víctimas de nuestros personajes, ¿sí? ¿Por qué con mi pareja termino siempre así? Porque has creado este personaje, estás creyendo que eres así, ¿no? Has creado este personaje. Yo me di cuenta a través de los sueños oníricos de la noche, ¿no?, de que lo que hacemos es crear, yo lo llamé así, clones psicológicos de las personas. Entonces, el otro día escribí una frase que decía algo así. Dice, si alguien dice algo injusto de ti, etcétera, no te preocupes, porque a quien está atacando no es a ti, sino a la imagen que se ha hecho de ti. Este punto es fundamental para el arte de jugar la vida. Es decir, hombre, cuidado. Entiende esto, claro. Entonces, para mí es fundamental en el arte, o sea, lo que tiene que sustituir al drama es esa visión del arte de jugar la vida, que no es solo vivirla como un niño, que sí, sino con todas las edades, la seguridad de todas las edades. Necesitas el adolescente para pisar la raya de lo prohibido cuando sea adecuado pisar la raya de lo prohibido, porque uno crece pisando la raya de lo prohibido, pero en el momento adecuado y cuando está preparado, ¿no? Necesita el maduro para tener estructuras. Claro, tienes una estructura de partida algo, pues si no, no puedes cambiar nada, ¿no? No tienes nada que cambiar, ¿no? Necesita el niño para aprender sin referentes, para la inocencia. Y necesita al maduro para la visión holística. La edad física del viejo se sitúa al final de la vida porque entonces tiene una visión panorámica. Bueno, pues esa visión panorámica la puedes tener antes, si encarnas eso. Y la otra edad, que también es importante, es la del gestante. La vida es un misterio. Y hay algo que nos empuja por dentro. O sea, hay otras dimensiones que se manifiestan dentro de nosotros. A veces la solución, en esa sabiduría del gallego, consiste en no hacer nada, que es justo lo que hace el gestante, ¿no? Dice, el gestante no hace nada. Bueno, sí hace, está creciendo. Pero se deja crecer, podríamos decir. Entonces, ¿ves? La sabiduría del gallego ahora para mí queda más claro, ¿no? A través de la sabiduría de las edades, ¿no? Es decir, no digas siempre que el universo te solucionará los problemas, que sería el gestante, sino examina todas las edades y si ves que una no funciona, aplica las otras edades hasta que encuentres la solución. Ves que en esta forma de pensar no se contraponen las cosas. Por ejemplo, cuando en el crecimiento personal dice tu niño interior, ¿vale? ¿Y por qué no habla de tu adolescente interior? ¿Por qué no te habla de tu anciano interior o tu gestante interior? Cierto, eso es dualidad. Cierto. Claro, porque al hablar solo del niño, entonces le opone al adulto. Ya está otra vez ya está el eje polar que te decía. No me adhiero, no me opongo. Tienes que transformar esa solución, ¿no? Necesitas las 5 edades y que las 5 edades se nutran entre sí. Para poder despertar tu sabiduría interior necesitas las 5 edades. Es como si un pastel, que es tu sabiduría interior, lo divides en 5 trozos para poderlo manejar. Sería un poco la idea. Muy bien. La verdad es que escuchándote nos planteas cosas que dan para pensar, dan para reflexionar y dan para conversar. Y me encantaría seguir haciéndolo, que seguro que lo haremos, pero en este episodio de este podcast tenemos que dejarlo ahora también por un tema de límite de tiempo, así que no me gustaría cerrarlo sin pedirte que nos recomiendes, además de las referencias que has hecho, que las pondré en las notas del episodio, pues algún libro, empezando por los tuyos, por supuesto, y donde las personas que te descubran hoy pues pueden saber más de ti, de tus proyectos y de tus talleres. Bueno, aparte de la película, mis blogs, etcétera, los libros que tengo publicados son 23 maestros de corazón,
y Encuentros con tu propia sabiduría, editorial Desclé, ¿no? Están también en digital. Y luego el último libro me ha pasado como el primero, que era de alto riesgo editorial, incluso para mi propia editorial. Y digo, pues está claro que lo tengo que volver a regalar, ¿no? Y se titula Jacobo y el viejo indomable. Y se trata de un viejo y un adolescente, cómo van desarrollando el arte de jugar la vida. O sea, en vez de ser un tostón, digamos, teórico, pues ocurre una serie de cosas divertidas, ¿no? Entonces, la persona que le interese este libro, basta que me escriba a este correo, educarempoderando@yahoo.es. Educarempoderando todo junto, ¿no? Y quien quiera conocer mi trabajo, ponga Educarempoderando a secas en el Google, e irá a parar a uno de mis blogs y desde ahí, pues a mi Facebook, mi Twitter, etcétera. Todos los días escribo en el Twitter y en el Facebook, por ejemplo. Porque el arte de escribir hay que cultivarlo todos los días, ¿no? Sin duda. Ahí te descubrí yo, Carlos, y será el primer mail que recibirás en cuanto terminemos esta conversación para pedirte ese libro, porque me encanta que hables de cosas tan profundas, con esta mirada tan disruptiva, pero con una sonrisa. Y yo creo que eso es muy, muy importante para que las personas se atrevan, digamos, a entrar en terrenos como mínimo incómodos de descubrimiento, para salir con algo más de valor y evolucionar. Nada, muchísimas gracias por esta conversación, he disfrutado mucho, me quedo con ganas de más, pero seguro que encontraremos ocasión. Nada, gracias por este tiempo compartido y nada, mucho éxito en tus proyectos y nos seguimos en las redes y en la vida, como digo yo. Pues muchas gracias y una última invitación al que nos esté escuchando, ¿no? Le invito a explorar la idea de, en vez de dramatizar los encuentros, aprender a celebrarlos, porque si la vida es algo, son encuentros. Es decir, si tú buscas el sentido de la vida, es como un embudo. Verás que el sentido de la vida está en los encuentros, contigo mismo, con los demás, incluso con el conocimiento. Pues en vez de dramatizar esos encuentros, ¿qué tal celebrarlos? Fantástico. Gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, Carlos. Un abrazo fuerte en la distancia de momento. Hasta pronto. Adiós. Igualmente. Adiós. Hasta ahora. Adiós. Hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado y pensáis que puede interesar a más personas, compartidlo en redes para ayudarnos a divulgar estas ideas. Encontraréis enlaces a las redes de Carlos en las notas del episodio, así como las referencias a los libros y vídeos mencionados. Todas las conversaciones del podcast están siempre disponibles en las mejores plataformas y en mi web, joanclotet.com. Gracias por escucharnos una vez más, cuidaos mucho y nos vemos pronto, en 15 días, con un nuevo invitado.